Bien, amigos, buenas tardes. Nos conectamos nuevamente en Perú 21 TV porque en unos segundos nada más va a empezar el turno del presidente de la República, Pedro Castillo, en las Naciones Unidas. En esos momentos, si vamos a conectarnos, vamos a ver que quien está tomando la palabra es el presidente de Egipto y luego el presidente Pedro Castillo ya estaría dando su primer mensaje en las Naciones Unidas. Vamos entonces a conectarnos con la ONU para esperar así los minutos del presidente Castillo. De la ampliación de los derechos de giro en el ámbito del FMI, instamos a que se busquen los medios necesarios para invertir estos fondos en pro del mundo en desarrollo y de sus necesidades. En este sentido, Egipto desea que se alivie la deuda de los países en desarrollo, en particular los países del continente africano de bajos y medios ingresos. Deben aplicarse condiciones preferenciales entre los organismos de financiación, con tasas de financiación también preferenciales, garantizando asimismo un flujo de estos fondos hacia los países antes mencionados. Todo esto es fundamental para los esfuerzos nacionales de conformidad con las agendas regionales e internacionales de desarrollo. Confiamos en que el desarrollo pasa por un marco mundial que incluye todo un abanico de derechos para fomentar el bienestar de las personas y la dignidad de la sociedad. En este contexto, Egipto se dotó de políticas de reforma económicas que nos permitieron establecer programas sociales en pro de las franjas prioritarias de la población. También hemos logrado los objetivos de desarrollo sostenible en muchos gobernados y trabajamos para reducir la brecha entre el entorno urbano y rural. Estamos convencidos de que la puesta a disposición de servicios básicos por el Estado de Egipto fortalecerá la participación de la sociedad, puesto que esto crea un entorno propicio en el cual se fomenta la libertad de pensamiento, así como también la creatividad, todo lo cual le da un envión al desarrollo. Egipto es consciente del riesgo que supone la degradación medioambiental en todos los aspectos de la vida, sobre todo la repercusión que puede tener para nuestra existencia y para las generaciones presentes y futuras. Todo esto teniendo en cuenta que ya son visibles las repercusiones del cambio climático. Hemos sido testigos de fenómenos climáticos extremos en el mundo entero: inundaciones, lluvias torrenciales, aumentos sin precedente de las temperaturas, incendios forestales, entre otros. Y todo esto a su vez tiene repercusiones humanas y socioeconómicas. Esto supone una carga adicional que deben encarar los países y los gobiernos para garantizar el bienestar de sus pueblos. En el marco de nuestra responsabilidad moral de cara a las generaciones futuras y sumando esto a los objetivos nacionales, Egipto no ceja en sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, porque lo que queremos lograr es no llegar a un punto de no retorno, no llegar a un punto de no retorno. Habida cuenta de la contribución positiva de Egipto en las negociaciones en torno al clima, es un placer para nosotros ser anfitriones de la COP27 en 2022. Señor presidente, el terrorismo es uno de los principales desafíos que encara la comunidad internacional hoy por hoy. Se trata de un fenómeno que socava los derechos fundamentales de las personas, en particular el derecho a la vida. También socava los esfuerzos de los gobiernos en lo que hace a la consecución de los objetivos socioeconómicos y culturales en pro de su pueblo. Egipto considera que la erradicación del terrorismo pasa por una lucha en contra de la ideología extremista, que es germen de estas situaciones atroces. Hay que aplicar un enfoque general
tanto en materia de seguridad, de lucha contra las organizaciones y también en el ámbito económico, social e ideológico y también de desarrollo. Un enfoque que arranca de raíz el terrorismo, que lucha contra los vectores de aquellos que utilizan aquellos que tratan de captar a personas a sumarse a esos esfuerzos. Y también todo esto pasa por la cooperación internacional. Por eso es muy importante que todos los países respeten el derecho internacional, así como también las resoluciones del Consejo de Seguridad. En este sentido, recalco la importancia que reviste la rendición de cuentas por parte de los países que son refugio de terroristas en particular o también de combatientes extranjeros y aquellos que facilitan su circulación, todo lo cual amenaza la paz y la seguridad internacionales. Egipto, habida cuenta de su apego para con los derechos humanos de su pueblo, no cejará en sus esfuerzos para lograr todos estos objetivos en pleno respeto de la ciudadanía y del Estado de Derecho. El Estado de Egipto reconoce que los ciudadanos de nuestro país forman parte de un sistema de desarrollo mundial. Egipto pone a disposición este sistema en pro de la dignidad, los derechos y la libertad de los ciudadanos de Egipto. El sistema de los derechos humanos ha sido objeto de un avance mayúsculo con arreglo a nuestra Constitución y a las diferentes enmiendas según estipulan los artículos relativos a la libertad y al derecho que versan sobre estas cuestiones. Se acaban de operar modificaciones recientemente tras consultas con diferentes franjas de la sociedad civil. Esto demuestra nuestro enfoque global y constructivo, el que lleva adelante mi país en todo lo relativo a los derechos humanos. Señor presidente, Egipto fue elegido para presidir el 15º periodo de sesiones de la Comisión para la Consolidación de la Paz en el seno de las Naciones Unidas. Broche de oro de nuestros esfuerzos para fortalecer el sistema de las Naciones Unidas en pro de la paz. Y todo esto fue creado en 2005. Esto da muestras de la confianza que la comunidad internacional radica en los esfuerzos de Egipto. Ocupamos el 5º lugar en lo que hace a la puesta a disposición de contingentes para las operaciones de la paz. Y nosotros quisiéramos recalcar lo siguiente: no se logrará la estabilidad en Oriente Medio si no se aporta una solución duradera y justa y mundial a la causa palestina, que sigue siendo una cuestión fundamental de la nación árabe. Y se tendrá que crear un Estado palestino con las fronteras de 1967 con Jerusalén Oriental como capital. En este sentido, Egipto reafirma lo importante que es instaurar el alto el fuego que se estipulara el 20 de mayo último. Por otra parte, hay que tomar medidas para mejorar las condiciones de vida del pueblo palestino y hacer llegar la ayuda humanitaria al pueblo palestino. Hay que pedirle a los donantes a que respalden a la OPS, a la UNRWA y todo lo que tiene que ver también con la reconstrucción de la Franja de Gaza. Egipto, de hecho, puso a disposición $500 millones para estos esfuerzos de reconstrucción. El Oriente Medio ocupa un lugar estratégico, pero también se ubica entre las regiones más agitadas del mundo. Esto se suma a los desafíos que ya encaramos en el plano mundial. Es decir, que los países de la región encaran retos específicos. El concepto del Estado-nación fuerte se ve amenazado por diferentes factores, por la división, por la fragmentación. Puede tratarse de una división política, étnica o sectaria. Es así que los países con gran diversidad cultural y riqueza histórica como Líbano, como Siria, como Irak o como Libia,
y otros también como el Yemen encaran innumerables retos. Por este motivo es fundamental que el Estado-nación incluyente sea prioritario para que no se haga ninguna distinción, y también es muy importante que se tengan en cuenta diferentes cuestiones. Para nosotros es muy importante el contexto africano dentro del cual nos inscribimos. Se trata de una continuidad geográfica de existencia. Y por eso hay que recordar lo importante que es la cooperación entre los países de este continente. Todo esto no pasa por el unilateralismo ni por las exigencias de una parte en que van en contra de otra. Por eso nosotros reconocemos los derechos de nuestros hermanos y hermanas en materia de desarrollo. A nosotros nos afectan la escasez de recursos hídricos, las sequías. El Nilo es la médula de nuestro país y por eso es que nos preocupa mucho la situación. Ustedes probablemente conozcan los resultados de las negociaciones que se mantuvieron entre Etiopía y Egipto y Sudán hace 10 años. Y nos hemos enfrentado al rechazo no justificado en el marco de las negociaciones, y esto a su vez es un gesto unilateral. Nos han puesto ante un hecho consumado y es algo que nos desestabiliza. Por eso es que hemos planteado esta cuestión ante el Consejo de Seguridad para respaldar todos los esfuerzos que se están haciendo y también respaldar la presencia de los observadores y otros países amigos. Esperamos a la brevedad alcanzar un acuerdo equilibrado y jurídicamente vinculante para que se puedan cumplir con las condiciones de la represa y para salvaguardar la situación de 150 millones de habitantes de Sudán y de Egipto, y también para evitar las repercusiones que esto tendría para la población. Nosotros consideramos que la igualdad es un principio fundamental, pero también hay que tener en cuenta todas las cuestiones jurídicas nacionales e internacionales que rigen el uso equitativo y justo de los recursos hídricos, teniendo en cuenta los ejes fluviales compartidos. Damas y caballeros, el multilateralismo es sumamente importante. Hacemos frente a numerosos desafíos y dificultades. El multilateralismo es la plataforma por excelencia para evitar la confrontación. Nuestro mundo encara a diferentes desafíos. Por este motivo debemos tomar una pausa y reflexionar para contar con los recursos necesarios. Todo esto debe ser una prioridad absoluta con el fin de garantizar la salvaguardia de la humanidad. Egipto lanza un grito de alarma. Seamos solidarios para poder salvarnos unos a otros antes de que sea demasiado tarde. Rijámonos por el concepto de la fuerza de la razón y no de la razón de la fuerza. Muchas gracias por su amable atención y les deseo a todos y a todas que se vea coronada por el éxito esta reunión. Han sido las palabras del presidente de la República de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Él ha mencionado la importancia de las vacunas en el continente africano, entre otros temas. Ahora tenemos imágenes ya del presidente de la República, Pedro Castillo, quien también expondrá en esta 76 Asamblea de la ONU en Nueva York. Escuchemos. Del presidente de la República del Perú, el excelentísimo señor Pedro Castillo Terrones. Solicito protocolo, tenga bien acompañar a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general,
Excelencias, señoras y señores, el 76 periodo de sesión de la Asamblea General se realiza en un contexto mundial signado por la inestabilidad y la incertidumbre, antes que por las certezas que nuestros pueblos demandan sobre el futuro de la pandemia, la paz, la seguridad, la recuperación económica y la disminución de la desigualdad y la pobreza. Le corresponde a usted, señor presidente, la alta responsabilidad de conducir la Asamblea General en este mundo cambiante y frágil. Estoy seguro que su destreza, conocimiento y experiencia nos llevará a las mejores decisiones y al éxito en nuestros trabajos. Coincidiendo con el bicentenario de la independencia del Perú, el 28 de julio pasado, asumí la presidencia de la República en un ejercicio democrático en el que la voluntad soberana del pueblo votó a favor del cambio social con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible. Es la primera vez en la historia de mi pueblo peruano que un maestro de escuela del mundo rural asume la conducción de los destinos de este país. Y esa responsabilidad me obliga con los pobres, con los marginados, con las poblaciones vulnerables, los emprendedores, las clases medias que tanto han sufrido la pandemia y, por supuesto, con todos los peruanos sin exclusiones. El Perú es cuna de una de las tantas grandes civilizaciones que han aportado a la historia de la humanidad. Es un país multicultural y multiétnico que apuesta en mi gobierno a construir una sociedad y un Estado de raigambre popular, con inclusión social que elimine las desigualdades, las injusticias, esta injusticia o la injusta distribución de la riqueza, y que construya una sólida sociedad democrática en la que la libertad y los derechos civiles sean garantizados por un Estado democrático y representativo, que impulse la participación de la población y de los gobiernos subnacionales, regionales y locales en todos los procesos de toma de decisiones que atañen a sus destinos y a sus vidas. Reafirmo la vocación y la filiación democrática de mi gobierno y de su compromiso con la justicia social. La tarea no es solo consolidar el Estado de Derecho y la división de poderes, sino hacerla efectiva en la vida política y en el ejercicio de los derechos de la población día a día. Hace 25 años que la economía del Perú tiene un crecimiento acumulado, de los más importantes en América Latina. No obstante, los estragos de la pandemia en la economía nacional y en el mundo, vamos a transitar por el manejo responsable y eficiente del marco macroeconómico para continuar expandiendo el crecimiento y mejorar la redistribución del ingreso. Al mismo tiempo, el Perú presenta indicadores de desigualdad y exclusión extremos. Esta situación comprende los valores éticos de la democracia y afecta la competitividad del Estado y la economía. Por ello, es necesaria una transformación social que permita a todos los peruanos y peruanas gozar de sus derechos económicos y sociales, además de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos. Una transformación que realice en los hogares de cada familia sus derechos a la educación, a la salud, al empleo decente, al salario digno, a la seguridad social, a la vivienda y al acceso a una vida individual, económica y colectiva respetuosa de los derechos de la Madre Tierra. Respaldamos plenamente la histórica iniciativa del secretario general Antonio Guterres para construir una agenda común que en el mundo post-pandemia establece un nuevo contrato social. Ese mismo diagnóstico y esa misma voluntad del nuevo contrato social global con las que inspiran la acción transformadora de mi pueblo. Se trata de construir un nuevo pacto social en el Perú, un nuevo contrato social que asegure la gobernabilidad democrática con paz y cohesión social y que logre reducir drásticamente la pobreza y eliminar la pobreza extrema, que reduzca las desigualdades y deje en el pasado la exclusión y el racismo,
como limitantes al acceso igualitario al Estado y al mercado. Señor presidente, por segundo año consecutivo, este debate general se celebra condicionando a los riesgos de la COVID, que ha cobrado la vida de más de 4,5 millones de hermanos en todo el mundo. La cifra de contagiados superó los 220 millones, incluyendo los más de 200,000 peruanos. Las vacunas han abierto el camino y la fe de la humanidad para asumir la convicción que esta batalla será ganada por la humanidad. Pero el combate a la pandemia nos ha demostrado la incapacidad del sistema internacional para cooperar bajo los principios de la solidaridad y la eficiencia. Necesitamos acuerdos que aseguren la equidad en el acceso a las vacunas y su aplicación. La cooperación multilateral es aún el gran ausente en la lucha contra la COVID-19. La iniciativa de una nueva agenda global debería comprender vigorosas y urgentes acciones multilaterales para combatir la pandemia y permitir el acceso de todos los países, especialmente los más pobres, a las vacunas, a las coberturas sanitarias complementarias. El Perú será un miembro activo y dinámico en la tarea común para que todos los países tengan el acceso inclusivo, equitativo y no discriminatorio a todos los diagnósticos, terapias, medicamentos y vacunas, así como a las tecnologías y productos sanitarios, incluidos sus competentes y precursores, que se requieren en la respuesta a la COVID-19 como prioridad mundial, incluyendo un acceso justo. Hay que otorgar una prioridad esencial al fortalecimiento de la cooperación científica internacional para combatir la pandemia. Debemos reforzar las iniciativas que se vienen desarrollando con ese propósito. Por lo expuesto, quiero plantear en nombre del Perú la firma de un acuerdo mundial entre los jefes de Estado y los propietarios de las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos los habitantes del planeta sin discriminación ni privilegios, lo cual sería una muestra de nuestro compromiso con la salud y la vida de todos los pueblos. Señor presidente, es necesario adecuar los objetivos de desarrollo sostenibles a las nuevas realidades del mundo post-pandemia. El Perú tiene una política exterior nacional autónoma, democrática, social y descentralizada, que se orienta a una cooperación solidaria con todos los actores internacionales, estatales y no estatales. Y en esa proyección, la diplomacia social es una prioridad, como lo es ahora para las Naciones Unidas. Otorgamos por eso una atención especial a los objetivos de desarrollo más apremiantes para los más necesitados, para los más pobres. El objetivo de hambre cero debe concentrar los esfuerzos de la comunidad internacional. Es indispensable redoblar acciones para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de todas las poblaciones vulnerables. Estimular los programas de protección social, mantener e incrementar el comercio mundial de alimentos, mantener el funcionamiento, los engranajes de las cadenas de suministro nacionales de los productos alimentarios y apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos. Estamos igualmente comprometidos con una política de desarrollo social que permita en el Perú cumplir las metas del milenio, especialmente en relación al acceso al agua, a las redes sanitarias, la reducción de la pobreza, la eliminación de la pobreza extrema, la reducción de la mortalidad infantil, el pleno acceso al sistema de salud, garantizar la educación inclusiva y de calidad, obtener la igualdad de género y especialmente la generación de empleo y la mejora del empleo informal. El empleo digno es el único antídoto perdurable contra la pobreza. La salud, la educación y el acceso al agua y saneamiento no pueden ser un negocio con fines de lucro. Son derechos humanos fundamentales que debemos garantizar, asegurando un acceso universal de calidad y sin ningún tipo de discriminación. Como maestro primario de profesión,
debo llamar la atención internacional sobre los millones de niños y adolescentes en el mundo que están sin escolarización, situación que se ha agravado con la emergencia sanitaria. Estoy convencido que la capacidad de la sociedad para superar los complejos desafíos que enfrentamos pasa por la educación que reciben nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes. La iniciativa del secretario general para concertar un nuevo contrato social global debiera expresarse después de los graves impactos de la pandemia en la educación escolarizada, en una iniciativa para universalizar la escolarización. Las mujeres y las niñas son la mitad de la población mundial. Son una fuerza determinante en la capacidad creativa, en el potencial laboral, económico y espiritual de todas nuestras sociedades. El nuevo Pacto Social Global debe dar un salto adelante en el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, que son derechos humanos y que más allá de su reconocimiento deben ser efectivamente realizados en los ámbitos locales, regionales, nacionales y mundiales. Debemos establecer una equidad de género concreta. Hay que eliminar todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Debemos garantizar plenamente sus derechos y eliminar toda norma y práctica social discriminatoria de las mujeres. Mi gobierno lo hará. El Perú, señor presidente, articula así su agenda nacional del desarrollo social con la acción y la agenda prioritaria de las Naciones Unidas en el común objetivo de aplicar y realizar la Agenda 2030. Es momento de poner por delante el componente social en las relaciones internacionales y comprometernos a que toda acción, iniciativa y recursos del sistema de las Naciones Unidas esté vinculada al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. La diplomacia social no solo es un requerimiento nacional, es un imperativo global. Señor presidente, la acción humana sin respeto por la naturaleza nos ha llevado a cuestionar la viabilidad del planeta. La lucha contra el cambio climático cuestiona nuestras coincidencias. Limitar el aumento de la temperatura del 1.5 a 2 grados, objetivo establece el Acuerdo de París, está comprometido en su viabilidad. La desertificación sigue arrastrando los bosques, especialmente en la Amazonía, y los efectos del cambio climático son cada vez más devastadores. Ha llegado el momento de replantear nuestras actividades para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el planeta, con la mira puesta en dejar un mundo habitable para las futuras generaciones. Los países que más contaminan deben cumplir imperativamente las obligaciones que han asumido. El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. Como expresión de su compromiso con la salud del planeta, mi gobierno declarará la emergencia climática nacional. Esta asamblea, una vez más, debatirá el problema álgido y grave del terrorismo. El Perú ha sufrido la violencia terrorista y ha sabido imponerse a ella. Condenamos y rechazamos el terrorismo en todas sus formas. Respaldamos toda acción para combatirlo. Estamos comprometidos con la estrategia global de las naciones contra el terrorismo. El terrorismo nunca ha sido ni será un medio para la transformación social. La violencia solo genera destrucción. Violaciones a los derechos humanos y sus víctimas son los más pobres y los desposeídos. El terrorismo violenta la dignidad humana y es irreconciliable con los valores de la sociedad democrática. En el ámbito regional, el Perú está comprometido con la paz y la seguridad internacional, el respeto al derecho internacional y una agenda inclusiva. Señor presidente, soy un maestro convencido que si no damos los gobiernos de todo el mundo a sacar adelante a los niños, nada o poco habremos hecho. El presente es frágil para la diplomacia mundial, especialmente para el multilateralismo, pero creo que nuestra voluntad colectiva
siempre será más fuerte y estoy seguro de que con la iniciativa de una nueva agenda global podremos construir juntos un mundo de paz, un mundo de amistad, de cooperación y bienestar para todos y todas. Como maestro, como gobierno, debo decirlos, invertamos en la educación, porque un pueblo educado jamás será engañado. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo, en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Pedro Castillo en su primera presentación en la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea número 76. ¿Y qué es lo que ha dicho? Ha dicho varias cosas que son cuestionables, que se pueden hablar también con los hechos, porque el presidente Castillo dice para las Naciones Unidas una cosa y aquí en nuestro país no responde tampoco las preguntas de la prensa. Básicamente estamos hablando, por ejemplo, lo último que ha dicho sobre el terrorismo, a propósito de el cuestionamiento que se le hizo al Ejecutivo por no emitir oportunamente un decreto supremo para saber qué hacer con los restos del genocida Ismael Guzmán. Él ha dicho, condenamos el terrorismo en todas sus formas. Sin embargo, dentro de su gabinete tiene personas cuestionadas por terrorismo. Y eso es un hecho concreto. Otra cosa que también ha dicho, que llama la atención, es que se va a declarar en emergencia en nuestro país una emergencia climática. También lo ha mencionado. También ha hablado sobre los derechos de las mujeres y la capacidad de potenciar sus habilidades. Pero también se puede cuestionar ese ítem porque el Premier de la República, si ustedes recordarán, arremetió contra la congresista Patricia Chirinos y le dijo un comentario netamente lamentable: solo hace falta que te violen. Y el Ministerio de la Mujer, comandado por Anaí Durán, lejos de mostrarle el respaldo a la congresista, dijo que se iba a abrir una investigación, cuando se sabe que en cualquier tipo de agresión contra una mujer, más aún congresista, se le brinda el respaldo suficiente para poder apoyarla. Y el Premier, lejos de disculparse, lo único que hizo fue mandarle una carta notarial que luego, se retractó. ¿Qué otros temas también ha hablado el presidente de la República aquí? Ha hablado, aparte del terrorismo, de las mujeres que son cuestionables, del acceso al agua, la reducción a la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil y pues nosotros sabemos el problema que hubo en San Juan del Lurigancho. También con Sedapal, que no hubo una oportuna reacción ante los vecinos que no tuvieron agua por más de 3 semanas. Esa es otra. También ha hablado de liberar las patentes de las vacunas en el marco de la pandemia. Quiero proponer la firma de un acuerdo mundial entre los propietarios de las patentes de las vacunas, lo cual sería una señal de compromiso. Eso también lo dijo. Y por último, también entre las cosas importantes que ha mencionado el presidente de la República, y ni bien empezó su intervención, dijo: es la primera vez que un maestro de escuela asume la conducción de los destinos de este país. Esa responsabilidad me obliga con los pobres y los marginados y, por supuesto, con todos los peruanos. Es lo que ha dicho en parte del discurso que ha durado un aproximado de 20 minutos del presidente Castillo, su primer discurso ante la Organización de las Naciones Unidas. Pero llama también bastante la atención, y ustedes van a ver, ahí tenemos las imágenes. Sigue vestido con un traje conocido como el liquiliqui, un traje venezolano. No es un traje netamente peruano, no es un traje andino, es un traje adaptado con distinciones, algunas aplicaciones andinas, muy parecido al traje de Evo Morales. Y acordémonos que el liquiliqui es un traje venezolano que también lo ha utilizado Nicolás Maduro. Dictadores. Vamos a presentarles nuevamente un reportaje sobre este tema. El Perú es la síntesis de diversas expresiones culturales. La extraordinaria variedad en nuestra cultura andina es reconocida por su belleza, pero también por sus trajes elegantes y representativos. La
comunidad de Chopca, asentada en Huancavelica, por ejemplo, es patrimonio cultural. Su organización es ancestral y su vestimenta tiene características muy particulares. Sobre un fondo negro de bayeta, los varones se adornan con cinturones coloridos, cintas en el cuello, brazos y piernas, tejidas con payay en la superficie de la prenda. Estos trajes no solo se usan en las fiestas, sino en buena parte de la vida cotidiana. En Puno, en medio del lago Titicaca, la majestuosidad de la isla Tetaquile, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, llama la atención. El arte taquile es uno de los más reconocidos, pero su vestimenta también representa una identidad. Los hombres usan el chullo de punto con ojeras, llevan un cinturón en el que se representan los ciclos agrícolas y los rituales. Este es un elemento fundamental y se usa encima de un pantalón negro y una camisa blanca con un pequeño chaleco. En Cajamarca, los ronderos también tienen sus propios trajes. Nuestra vestimenta típica de los ronderos en Cajamarca, utilizamos el chaleco para nuestra identificación. Aparte de eso, también utilizamos nuestro sombrero. Eso en las épocas de verano. En las épocas de invierno, en las noches utilizamos nuestra vestimenta típica es nuestro poncho y también nuestras botas. Eso es nuestra vestimenta típica del verdadero rondero en Cajamarca. En este recorrido encontramos otras variedades de trajes típicos del Perú. Por ejemplo, en Jauja, que tiene una tradición de elegancia y tradición, en las fiestas importantes se viste terno con corbata y un poncho especial, solo puede haber variaciones de 2 colores, y el poncho se levanta para poder lucir el saco, un pañuelo de la zona amarrado con un anillo. En las zonas de Andahuaylas, los hombres van a vestir una suerte de falda con hilos de lana muy tradicional, y su sombrero, y si es carnavales, por ejemplo, su látigo y su flauta. Teniendo tanta variedad de trajes en nuestro país que representan nuestra cultura andina, ¿por qué entonces el presidente Pedro Castillo prefiere usar un traje típico venezolano? En los eventos oficiales, Pedro Castillo se presenta vestido con un liquiliqui, el mismo traje que usa Nicolás Maduro en Venezuela y que usó Evo Morales en Bolivia. Es cierto que el modelo de Castillo ha sido adaptado con algunos elementos andinos, pero el traje no es peruano. El antropólogo y sociólogo Jorge Yamamoto explica el significado de esta vestimenta. Yo diría que no es tan subliminal, sino es muy expreso, ¿no? Entonces sus acciones concretas están apuntando a reflejar ese socialismo extremo. Ya como he mencionado, el tema de la política exterior, de la pertenencia de ministros importantes relacionados con el socialismo extremo, violento y armado. Entonces, el elemento de vestimenta suele buscar reflejar el sí mismo de uno, que tiene cuestiones personales y cuestiones culturales. Entonces, un surfero va a usar determinada ropa que refuerza su identidad de surfero, ¿no? Un bohemio barranquino igual, y un socialista va también a hacer lo propio, y ahí estará reafirmando lo que con sus acciones está perfilando. Pero lo que sí podemos ver en estos días con mucha claridad es un gabinete que
en su política exterior, bueno, recientemente cambiado, representaba esa visión socialista más bien extrema, a un ministro que en estos momentos está en la cuerda floja y que tiene una serie de investigaciones sobre izquierdismo extremo violento, le hace terrorismo. Entonces, esa vestimenta, tal como la ha descrito, es coherente con sus primeros días de gobierno. Según el especialista, queda claro que la vestimenta que ha elegido el presidente Castillo tiene un significado político, no cultural. Lamentablemente, lo que el presidente del Perú reivindica con sus trajes son sus ideas, no su origen andino. Eso es un fenómeno ampliamente estudiado y es el que se denomina contradiscriminación. Entonces, cuando hay un grupo que ha sido excluido, discriminado durante mucho tiempo, este grupo pasa de una actitud sumisa a una actitud beligerante y queda un remanente de resentimiento. En los años 1980 y 1990, Sendero Luminoso supo capitalizar ese resentimiento y llevar a un grupo grande de peruanos a las armas. La historia nos indica que esto felizmente fue controlado, pero el caldo de cultivo nunca fue controlado. En los años 90, en los años 2000, 2010, no nos cansábamos de decir que había que trabajar el fondo del asunto porque el caldo de cultivo que generó Sendero no había sido resuelto y solo faltaba la mecha y un líder que desencadene todo ese resentimiento. Ahora ya no es el levantamiento armado, sino es a través de la democracia, por lo menos entrando. Más adelante vamos a ver si sobrevive la democracia, pero aquí hay esa contradiscriminación. Entonces, el decir que ahora nosotros vamos a tomar el poder y ahora nos toca, es algo que sintoniza con una parte muy grande de la población. Y eso es un peligro que, de nuevo, no todos lo están viendo. Los peruanos menos politizados y más interesados en su superación no debemos perder de vista esta y otras señales. Los símbolos son parte de las ideologías más extremas y la vestimenta es parte de esa simbología. Claro está en este reportaje, pero también el presidente Castillo ha dicho al inicio de su intervención en la Organización de las Naciones Unidas: reafirmo la filiación democrática de mi gobierno. Filiación democrática, dice. Mientras tanto, su bancada Perú Libre presenta un proyecto de ley al Congreso de la República que amenaza la libertad de expresión, que amenaza el secreto de las comunicaciones y que amenaza el acceso a la información. Vamos a ver en qué queda este tema más adelante. Esta es la información, nosotros regresamos más adelante.